en la carta de Pedro, que Pedro le dice que ya son santos. A los santos ya son santos. Pero un poquito más adelante les dice que se limpien de toda inmundicia. Entonces, ¿cómo, pastor? ¿Qué está pasando acá? Me está diciendo primero que somos santos, pero ahora me tengo que limpiar de toda inmundicia para llegar a ser santo. ¿Que hay una contradicción? No. Hay verdades posicionales y verdades prácticas. Posicionalmente, cada creyente, cada hombre o mujer o niño o niña que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, ahora se encuentra en el amado. Ya es santo, ya es separado. Pero la otra cara de esa verdad posicional es la parte práctica. La parte práctica es que nosotros tenemos que luchar por la santidad. Por eso cuando estudiamos la Biblia y cuando nos encontramos a pasajes como este, es muy bueno entender la diferencia entre lo que es posicional, donde yo estoy, y lo que es práctico, lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo, ¿verdad?, quién soy, cómo soy y lo que significa estar en Cristo, va a ser extremadamente difícil que yo pueda vivir de la manera que Cristo quiere que viva. Y es el propósito de toda esta carta. El propósito de toda esta carta y por la que hemos comenzado a estudiar es porque queremos que nuestra iglesia tenga un entendimiento de lo que somos en Cristo. Porque si no conocemos nuestra posición en Cristo, no vamos a poder actuar como Dios quiere que actuemos. Uno no puede hacer algo que no le dijeron que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Ha escuchado esa frase? El conocimiento es poder. ¿Sabe que se aplica también al cristianismo? Porque si nosotros no conocemos lo que somos, podemos estar preocupados por cosas que no tendríamos de las cuales estar preocupados. Podríamos estar anhelando cosas que ya tenemos. Podríamos no estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Pablo quiere que entendamos con claridad nuestra posición. Alguien dijo por ahí que la vida cristiana es aprender a hacer lo que ya somos. Es aprender a manifestar lo que ya somos. A veces en iglesias de un poco más corte pentecostal y carismático hablan mucho, somos hijos del Rey, estamos en victoria, somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Sabe qué es verdad? Claro que decimos eso y eso viene como consecuencia de que nosotros tenemos que actuar de esa manera. Y esto es lo que Pablo quiere ahora que esta gente entienda. Ya les explicó las verdades y ahora quiere decirles cómo tienen que vivir de acuerdo. Y antes de comenzar a orar para que el Señor le dé, ¿verdad?, discernimiento, les dé sabiduría, les dé un espíritu de entendimiento, les ayude a entender lo que Dios realmente es, Él quiere comenzar con una oración y es lo que Él hace. Él va a orar, pero antes de orar va a dar gracias. Y quizá tengamos que tener algún día más adelante, ¿verdad?, cuando hagamos alguna serie sobre la oración y tomar las oraciones de Pablo, porque verdad que uno lee y se pone a pensar, wow, yo creo que la vida cristiana es mucho más que orar por personas en el hospital, por situaciones de salud, por trabajo. La oración de Pablo acá es para que la gente pueda conocer más a Cristo, que la gente pueda entender el poder de Dios. A veces nuestras oraciones están tan enfocadas en la necesidad inmediata que nos olvidamos, ¿verdad?, de la necesidad eterna. Ahora, cuando hablamos de esto que Pablo está hablando, ¿verdad?, de la practicidad, de la diferencia entre posición y práctica, hay algo que quiero que entendamos bien claro esta tarde. A ver, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Escúchelo bien. El que ha recibido a Cristo ya ha sido perdonado. ¿Cuánto se le perdonó? ¿Parte o todo? Todo, ¿verdad? Ya el amor de Dios, dice Pablo en Romanos 5, ha sido derramado sobre sus corazones. ¿Cuánto amor? Todo el amor. Entonces, cuando uno recibe a Cristo posicionalmente, ha recibido todas estas cosas. Y nosotros pensamos, ¿verdad?, que tenemos que hacer cosas para que Dios nos quiera más. Hermano, Dios no lo va a querer más o lo va a querer menos porque usted sirva más o porque crezca más espiritualmente o porque esté más capaz. Él ya lo quiere. Porque claro, nosotros tenemos nuestra mentalidad, ¿verdad? Y muchas veces de padres cometemos estos errores. Ay, si haces eso, tu papá te va a querer más. O si no haces esto, yo te voy a querer más. Con Dios no es así. Dios ya lo ama a usted de una manera perfecta. Por eso es importante entender la diferencia entre lo posicional
y lo práctico. Es sumamente importante. Y entender que el crecimiento no tiene nada que ver con nuestra posición. ¿Sabe qué? En 1 Corintios 3, ¿verdad? Dice, cuando habla del tribunal de Cristo, y 1 Corintios 6, que también habla del tribunal de Cristo, dice que algunos van a ser salvos como por fuego. ¿Sabe qué significa eso? Que van a pasar así, todas las buenas obras que creía que tenía, se quemaron y se quedaron. Van a ser salvos, la salvación no está en juego. Pero las recompensas van a obviamente depender de la madurez que el cristiano tenga. ¿Y por qué hago toda esta suerte de introducción? Porque ahora vamos a entrar en partes prácticas. Vamos a ver Pablo que ora por cosas específicas. Vamos a ver cómo él da gratitud por lo que los hermanos de Éfeso están pasando. Y cuando vemos el texto dice, así por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y ahí están los dos puntos de esta tarde. Pablo da gracias por la fe en el Señor Jesús y por el amor que ellos tienen con los santos. Y si recuerdan, ¿dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo? ¿Estaba de vacaciones? No, ¿verdad? Estaba en la cárcel. No estaba en una cárcel como las que estuvo en otro momento, estaba en una casa custodiado por un soldado romano, pero podía recibir personas. Yo siempre me pregunté si le cambiaban los soldados a Pablo, porque dice que estuvo como 2 años así, ¿cuánto habrán escuchado el evangelio de esas personas que estaban ahí? ¿Verdad? Y seguramente venían viajeros de Éfeso y contaban cómo iba la obra. Y esas cosas animaban el corazón del apóstol, y por eso el apóstol fue que se decidió a escribir estas cartas. Y él habiendo oído, habiendo escuchado de su fe y del amor que tenían. La fe y el amor, como vamos a ver, los vamos a dividir para estudiarlos por separado, pero después los vamos a ver juntos. Son los pilares de la vida cristiana. La fe es lo que nos permite amar de la manera que Dios quiere que amemos. La fe, y vamos a buscar 3, 4 definiciones de fe y vamos a ver en diferentes pasajes algunas cosas sobre eso, ¿verdad? Es lo esencial no solamente para llegar a conocer a Cristo, sino para vivir la vida cristiana. Mas el justo por la fe vivirá, ese texto ahí de Habacuc, que habló y abrió los ojos de los reformadores, ¿verdad? Para que se volviera a la salvación solamente por gracia, por fe, a la justificación solamente, ¿verdad? Por el mérito de Cristo y nada que el hombre hubiera tenido que hacer, ¿verdad? Eso nos habla de que también vivimos por fe. En Juan 13, y lo voy a mencionar porque después voy a buscar la cita, nos dice, ¿verdad? Hablando del amor, de la segunda cosa que Pablo alaba o recuerda o los tiene en su mente a los efesios, ¿verdad? Es que el amor es la marca del cristiano. Dice en Juan 13, 34 y 35 que según la forma en que nos amamos o cuando nos amamos de la manera que Dios nos manda, así el mundo verá que somos discípulos de Cristo. Ahora lo primero que quiero que vean conmigo es la gratitud que Pablo tiene por esta gente en Éfeso. Por esta causa leímos también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, en esas dos cosas ha escuchado, ha dicho, y Pablo quiere que sepan que ha escuchado buenos reportes. No se sabe cómo llegaron, ¿verdad? Pero llegaron. Y les decía que verdad que él había estado custodiado, y miren este pasaje, por ejemplo, en Hechos 28, 16, no sé si van a aparecer, bendecidos con toda bendición. Se nos quedamos como 5 semanas atrás. Cuando llegamos a Roma, en Hechos 28, 16, voy a tratar de ir despacio entonces, voy a cortar un poco, si no salen los versículos, voy a cortar un poco, no voy a leer tanto, si voy a leer uno y les voy a dar tiempo para que me acompañen. ¿Qué les parece? Hechos capítulo 28, versículo de número 16. ¿Están ahí conmigo? Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces Pablo tenía la capacidad de estar en un lugar diferente. Pablo tenía la capacidad, ¿verdad?, de estar en un lugar donde podía escuchar noticias y novedades. Probablemente, como decía, alguien tiene que haber pasado, tiene que haber dado las buenas nuevas del Evangelio, en el sentido de buenas noticias, ¿verdad?, no de salvación, de que las cosas estaban pasando bien.
Y Pablo le escribe esta carta entonces a la gente de Éfeso, dando gracias por su fe y por su amor. Decíamos que estos son dos de los pilares. El verdadero cristiano va a estar marcado por una fe en el Señor Jesús y eso va a traer como evidencia, ¿verdad?, un amor para con todos los santos. Fe y amor van juntos. Un creyente, una iglesia, tiene que manifestar su fe y tiene que manifestar su amor. Ahí leíamos Juan 13, 34 y 35, dice que la gente va a saber que somos los discípulos de Cristo si tuviéramos amor, o si tuviesen amor los unos por los otros. Ahora, lo primero que hace es la fe. Vamos a tener que cortar un poquito para ver lo que la fe es, ¿verdad? Algunos ya me habrán pensado en su mente, Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Genial, es una definición de fe. Pero como yo siempre digo, cuando estudiamos la Biblia tenemos que mirar las palabras en su contexto. Porque la palabra pistis, que se usa para fe en griego, aparece en diferentes lugares, pero su significado difiere dependiendo de lo que se esté hablando y del contexto, ¿verdad? Entonces, se traduce fe y puede tener por lo menos tres significados. Por ejemplo, la palabra fe, si nosotros miramos Judas 3, dice así, Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra fe ahí, ¿a qué se refiere? Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No es la fe para salvación, no es la fe con la que vivimos, es la fe, la Biblia. Es el conjunto de verdades que están en la Escritura que tenemos que defender ardientemente. Ahora también cuando leemos la palabra fe tenemos que entender que a veces se refiere solamente, ¿verdad?, a una fidelidad continua que nosotros tenemos en la vida de cristiana. Segunda de Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Entonces la fe puede ser la Biblia, las verdades, o también puede ser una expresión de nuestra fidelidad continua en la vida cristiana que tenemos que tener. O también puede ser la fe, ¿verdad?, que Dios da al hombre para que sea salvo. La fe sabemos que es el vehículo que se usa para que el hombre sea salvo. Y dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué significa la fe ahí? La fe es el vehículo, ¿verdad? Es lo que nos ayuda a que seamos salvos, una fe que da Dios. ¿Por qué me estoy tomando todo este tiempo? Porque quiero que hagamos este ejercicio juntos y pensemos qué quiere decir la fe que Pablo está alabando acá. ¿Quiere decir la Biblia? ¿Quiere decir el conjunto de verdades? No creo. ¿Quiere decir que es la fidelidad continua en la vida de los creyentes? Tal vez. Yo me acerco a pensar que lo que nos está hablando acá, lo que está exhortando es la gran fe que han tenido para poder recibir a Cristo como Señor y Salvador. Hice todo este comentario, ¿verdad?, de la fe porque es necesario. Hermanos, es necesario que nosotros aprendamos, como dice Pablo a Timoteo, a trazar, a interpretar bien la palabra de verdad. Tenemos que saber qué cosas son posicionales y qué cosas son prácticas. Tenemos que saber cómo interpretar una palabra, una idea en su concepto. ¿Para qué? Para poder aplicarlo a nuestra vida. Si yo no conozco estas verdades, si no las entiendo, jamás las voy a poder vivir. La fe que Pablo está hablando aquí de los Efesios, ¿verdad?, es la fe que los une. Es la fe que los hace parte de la familia de Dios. Es la fe que los hace benefactores de la herencia que van a recibir algún día. De todas las bendiciones, como dice Pablo al comienzo del capítulo 1:3, todas las bendiciones que Dios ya les ha dado. ¿Y por qué tiendo más a esta interpretación? Porque el versículo 15 al comienzo dice, por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? En el Señor Jesús. La fe que estaban teniendo no era una fe, creo yo, como una fidelidad a la vida diaria, sino la fe de haber recibido a Cristo como Señor
y Salvador. Y hubo hace muchos tiempos una gran discusión acá en Estados Unidos, ¿verdad?, sobre lo que significaba la salvación del señorío. Que hay gente que aceptaba a Jesús como su Salvador, pero no lo aceptaba como su Señor. ¿Verdad? Está bien, yo puedo recibir a Cristo, pero Él no es el Señor de mi vida. Es medio ilógico, ¿verdad? Porque a Cristo nadie lo hace Señor. Él ya es Señor. Voy a hacer algo. Si usted nos está acompañando en esta tarde y su primer idioma es el inglés, parece que hoy el equipo de traducción está medio rebelde y no quiere funcionar, entonces yo le puedo pedir que se sienten allá con Jordan en el último asiento y están al lado de Mauricio y pueden escuchar la traducción. Ahí, para que estén más cómodos y puedan entender. Allá donde está Jordan, ¿puedes levantar la mano? Ya, hey Jordan. Ah, ok, ya. No habla inglés. Dios ya tiene mejor voz. If you speak English, or your first language is English, you understand better the message in English, the translation system is not working today. So if you can go and see with Jordan is over there, you will be near to Mauricio and he will be translate for us. Gracias, Mauricio. Entonces, estamos hablando, voy a tratar de hablar más despacio ahora. Entonces estamos hablando sobre, ¿verdad?, de que lo reconocen como su Señor y Salvador, por esa fe que tiene. Y la verdad que es un concepto que a veces tenemos que recordar. A veces cuando nosotros predicamos el Evangelio y damos las buenas nuevas, con lo único que nos quedamos es con que Dios nos salvó. Sí, Dios te salvó, pero ahora Él es tu Señor. ¿Y qué significa la palabra Señor? No es como cuando miramos el Chavo, ¿verdad?, el señor Barriga. No es eso, no es eso. Señor significa amo, dueño, jefe, el que está en control. Él dice salta y usted pregunta cuánto o cuán alto. Entonces ello significa Señor. Y lo interesante es que usted no tiene que hacerlo Señor porque Él ya es Señor. Usted puede escoger obedecer o no obedecer, pero usted no puede hacerlo Señor o no Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué es importante eso? Porque no se puede disociar el señorío de Cristo con Cristo como Salvador. Es un paquete. Y de hecho, deberíamos cuestionarnos si nosotros no tenemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. ¿Qué significa de una manera práctica tener a Cristo como el Señor de nuestras vidas? Es que yo obedezco. Es que lo que Él dice, yo lo hago. Y que delante de Él no tengo la palabra más odiada, yo creo que los hombres tenemos en la historia de la humanidad. ¿Sabe cuál es? Pero. Cada vez que usted dice pero, ya echó a perder todo lo que había dicho antes. No, discúlpame, yo estuve mal, lo siento, pero, perdió. Perdió. No, yo te quiero, pero, perdió. Y cuando se para delante del Señor, Señor, tú me pides esto, pero, no, es una excusa. Y cuando hablamos de Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos que recordar esa verdad fundamental, de que nosotros le pertenecemos a Él. Y qué lindo es saber, ¿verdad?, de que le pertenecemos a alguien que nos manda a hacer cosas que son para nuestro bien, ¿verdad? Porque de repente usted está en el trabajo y le mandan a hacer algo y no es para su bien. De repente nosotros como padres le podemos mandar a nuestros hijos a hacer algo que capaz que no es lo mejor para ellos, aunque nosotros pensamos que es lo mejor. Pero lo que Dios le manda a hacer a usted, siendo Él el Señor de su vida, es lo mejor. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces la primera cosa que Pablo, ¿verdad?, recuerda o tiene presente antes de siquiera orar, es la fe. Es la fe de estos hermanos. Es que se había escuchado en todos lados. Y recordemos que esta carta no es una carta que se escribió para una iglesia sola, era una carta circular. Porque las iglesias en la antigüedad no son como tenemos ahora, ¿verdad? La iglesia eran pequeños grupos en casa y había 3 familias y eso ya era una iglesia. Y esta carta era leída y era pasada de lugar en lugar y Pablo estaba contento por lo que estaba escuchando.
por la fe que tenían en el Señor Jesús. Esa fe se traducía, obviamente como vamos a ver más adelante, en amor, pero la fe se traducía en obediencia. La fe, dice Santiago, que a veces no confunde, ¿verdad? Sin obras, ¿qué es? Está muerta. La fe sin obras está muerta. ¿Verdad? Si uno tiene una fe salvadora, una fe en Cristo, es una fe que va a obrar. Y no es una fe estática. Entonces Pablo, ¿verdad?, está recomendando a esta gente, les está diciendo que escuchó sobre su fe en el Señor Jesús. Y yo le pregunto a los que estamos acá en esta tarde, ¿tenemos esa clase de fe? ¿Podría Pablo escribir hoy a la Iglesia Bíblica Conexión: escuché de su fe en el Señor Jesús? Y cuando digo la iglesia, miren, es muy fácil decir la iglesia y creemos que estamos hablando a todos, pero cada uno de ustedes. ¿Podría Pablo decir: he escuchado de su fe en el Señor Jesús? ¿De que lo tienen a Él como su Señor y Salvador? ¿Que Él es quien gobierna cada aspecto de su vida? Porque comprender esas verdades, que es lo que estamos haciendo, es lo que nos va a ayudar a poder vivir en la manera que Él quiere que vivamos. La segunda cosa que Pablo está en este texto, ha escuchado, ¿verdad?, sobre su fe, pero también ha escuchado sobre su amor para con todos los santos. El amor es una de las manifestaciones expresivas de la fe. La fe se manifiesta por obras, como dice Santiago, pero también se manifiesta en amor. En 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano, tiene que haber pasajes más claros para decir que la característica principal de los creyentes es el amor. El amor entre uno con los otros, el amor con sus hermanos, incluso el amor con los perdidos. Amar es amar como Dios amó. Dice, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es interesante porque dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, no es como una opción. No es como que yo recibo al Señor y después voy a ver si amo. No. Es que yo nací de nuevo y ahora yo amo como el Señor ama. La fe, como la venimos viendo, vincula al creyente con Cristo, hace la realidad de la presencia en Él y hace que el amor se manifieste. En 1 de Juan 4:12 hay un pasaje muy interesante, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando amamos, el amor de Dios nos perfecciona. Y es tan interesante, porque dice, amando con el resto de los santos. Déjeme uno más leer de 1 de Juan 4:20. Juan tiene las cosas muy claras. Si quiere entender las cosas, lea Juan. Los evangelios y la carta. Para Juan no tiene gris. A él es blanco o es negro. O eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. O estás en tiniebla o estás en luz. O estás vivo o estás muerto espiritualmente. No hay como una línea, es como ahí está. Y en 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pablo está recordando, está animando, está contento antes de comenzar a orar por el amor que tienen los unos con los otros, porque el amor es la marca de los creyentes. El amor que Pablo está hablando acá es un amor indiscriminado, es un amor que no espera nada a cambio, es un amor que se extiende sin diferencias a todos los cristianos. ¿Tú has escuchado esto? Porque esto es interesante. ¿Has escuchado? Yo la amo a la hermana en el Señor. ¿Escuchado eso? Esa es que no la ama nada, no la quiere ni ver. Pero dice, yo la amo en el Señor. No. A veces hay personas que no nos caen bien. Pero eso no quiere decir que no tengamos que amarla.
Hermano, en cada iglesia siempre hay alguien que es más difícil de amar que otro. Mi hermana Orfa me estaba preguntando cuántos años llevaba de pastor y empecé a sacar la cuenta. Así, en todos los años que llevo, no les voy a decir cuánto. Pero hay hermanos que han sido más difíciles de amar con otros. Pero ¿sabe qué aprendió uno? Que los hermanos más difíciles de amar son los que te dan las bendiciones más grandes. Los hermanos más complicados, esos que siempre están peleando por algo, siempre. Siempre hay una cara, siempre hay un porqué, siempre hay un pero. Que a veces más de un pastor habrá orado, Señor, mándalos a otro redil. Y no, y lo amo en el Señor. Esos son los hermanos que más bendiciones traen al pastor y a la iglesia. Cuando tenemos un hermano así, y probablemente haya algunos sentados acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Separarlo? No, tenemos que amarlo. Tenemos que mostrarle que lo queremos. Tenemos que mostrarle que a veces ciertas actitudes no son buenas para la iglesia en general. ¿Y saben lo que he encontrado yo? He encontrado que dentro de la iglesia, yo por lo menos, capaz que estoy equivocado, espero que no. Si estoy equivocado no me lo digan. Pero yo no creo que nadie hace las cosas de maldad acá. Yo no creo que nadie se levantó y dijo, esta mañana está Rebeca y Raquel, ¿qué le puedo hacer malo a esta Raquel? Nadie se levanta así. O Marcelo, ¿qué le puedo hacer? ¿Le puedo sacar la batería para que no se escuche bien? No, nadie piensa en hacer un mal intencional. Lo que pasa es que adivine que somos todos caídos. Somos todos obras en construcción. Entonces de repente, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con personas que son difíciles de amar. Pero eso no quiere decir que no tengamos que amarlas. Y al final esto es algo simple, pero lo vamos a entender. Es fácil amar a los que te aman de vuelta. Es fácil amar a los que te caen bien. Lo difícil es amar a los que no te caen bien. Y lo difícil es amar a aquellos que no te tratan bien. Pero acá no hay como una segunda opción. Acá el amor tiene que ser una característica de los creyentes dentro de la iglesia. ¿Y por qué yo creo que Pablo hace este recordatorio y es muy bueno para nosotros? Porque sin amor en una iglesia, la iglesia no va a avanzar, la iglesia no va a crecer. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, el capítulo del amor, dice al comenzar, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, no vamos a entrar en el tema, pero hay un condicionante, si yo hablase, no es que él hable, para que quedemos claros. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No sirvo para nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por importante que sea la teología, no se compara con el amor. Por más que usted se afane en conocer todas las doctrinas de la Biblia, en ser un estudioso, si usted no tiene amor, va a ser como un metal que resuena o un címbalo que no retumba. Esta verdad o la salvación, ¿verdad? La salvación sale, de la cabeza y del corazón y se manifiesta en amor. La salvación verdadera produce amor. En 1 Juan 3:18 dice que tenemos que amar no solo de palabra, sino ¿cómo? De hecho y en verdad. Pero qué desafío para nosotros en esta tarde. Y le digo por qué desafío, porque hoy no estamos todos los que somos. Pero ya somos una iglesia y somos dos grupos diferentes y la afinidad que tienen algunos con unos va a ser difícil que la tengan con otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llevan unos muchos años juntos y otros muchos años juntos. Pero no me interesa que tengan afinidad o no tengan afinidad, lo que tiene que haber que es amor. El amor cubrirá multitud de pecados si es que los hay, pero el amor es lo que va a manifestar, ¿verdad?, nuestro carácter. Yo tuve la bendición de ser pastor en Calvary y terminábamos la iglesia y era así, era como y se separaban, y allá estaban los colombianos, y allá estaban los ecuatorianos, y allá estaban los dominicanos, era como que cada uno se separaba y era un grupito. Y yo decía, si alguien está visitando la iglesia y no es de ninguno de esos países, por ejemplo, estábamos Darío y yo, que éramos los únicos de Uruguay, entonces ¿con quién íbamos a ir nosotros? Y yo pensaba, si hay alguien, ¿verdad?, que no conoce, que está visitando y que ve que la gente se junta solamente con la gente de su país, va a decir, pero ¿qué clase de iglesia es esta? ¿Por qué cada uno no hace una iglesia de su país y listo? Entonces la situación que estamos nosotros, este texto se aplica pero de maravilla.
Porque nosotros tenemos que amar como Pablo está recomendando a los efesios que hablen. Dice, con amor para con todos los santos. El mandamiento no es una opción. Dice Juan 13:34 que Cristo un mandamiento nuevo os doy. Es un mandato, es algo que Él hace. Decimos que Juan, ¿verdad?, hace énfasis en la misma verdad. Entonces esta tarde el mensaje no es muy complicado y de verdad que tuve que hacerlo un poquitito más corto porque tenemos la cena del Señor y me hubiera gustado, como digo yo, machacar, esa es mi palabra, para que salgamos de este lugar entendiendo claramente lo que la fe es, lo que Pablo está alabando, disculpen, de los efesios. Y que preguntémonos nosotros, ¿será que nosotros tenemos ese tipo de fe? Lo segundo es el amor para con todos los santos. ¿Tengo amor para con todos o es con algunos? El amor, hermano, en el único lado que en el mundo puede haber amor es en la iglesia de Cristo. Afuera no hay amor. Afuera hay interés. Afuera hay beneficio. Afuera hay malas intenciones. En la iglesia es donde tiene que estar el amor. Y es cómico porque no dice, ¿verdad?, que esto es fácil. En ningún lado dice. Pero hay que hacerlo. Eso es un mandamiento. Hay que hacerlo. Independiente de que parezca fácil o parezca difícil. Entonces Pablo le está diciendo a esta gente, ¿verdad?, le está diciendo que él recuerda, ha escuchado del amor con los santos. Como iglesia, si hay cosas que deben preocuparnos, ¿verdad?, tiene que ser la fe y el amor. Con demasiada frecuencia, diría yo. En las iglesias nos olvidamos de estas cosas. Nada puede sustituir el amor dentro de la iglesia. Una iglesia no tiene que ser grande en número para ser una iglesia amorosa. Y ojo, no les estoy tirando la oreja todavía. Yo sé que nosotros somos una iglesia amorosa. Yo sé que si hay alguien que nos está visitando se va a sentir como parte de la familia, ¿verdad? Porque lo peor que puede pasar es que termine un domingo, ¿verdad?, y la iglesia se pare y se vaya cada uno a comer, a tomar el cafecito, y la persona que nos está visitando está mirando así. ¿Cuántos les ha tocado ir a visitar una iglesia que no es la suya? Renzo anduvo por Perú ahí, sabe cómo lo trataron por allá, ¿verdad? Y uno se siente como oveja de otro redil, ¿verdad? Y está ahí y mira y... Algunos somos sinvergüenza como yo, ¿verdad? Yo enseguida empiezo a hablar y cómo está y a conversar, pero algunos también son más introvertidos y más calladitos, ¿verdad? Y capaz que viene alguien, ¿verdad?, y está ahí, y se sienta, y nadie se sienta con él. Y nadie le pregunta cómo está. Y nadie le pregunta por qué vino. Y nadie le pregunta, oye, ¿puedo orar por ti? Oye, cuéntame de tu testimonio, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo llegaste acá? Y en ese momento ya aprovecha a decirle, mira, nosotros somos una iglesia que lo que hacemos es enseñar la palabra. Nos encantaría que fueras parte de nuestra familia. No, la única manera que las iglesias crezcan en número es si nosotros somos amorosos. Si nosotros nos preocupamos por las necesidades de los demás. Y ojo, le hablé de la palabra números, a nadie le interesan los números en esta iglesia, a mí no. De acá a 5 años podemos ser más en número, menos en número. Eso no va a cambiar lo que estamos haciendo. Porque nosotros estamos acá para enseñar la palabra de Dios y Dios es el que va a actuar de acuerdo a nuestra fidelidad. Si me preguntan de manera personal lo que yo siento que Dios necesita, aunque Él puede hacer todo, Él necesita lugares donde se enseñe la palabra para poder enviar ahí a las personas que tienen que escuchar de estas verdades. Imagínense llegar a una iglesia y una iglesia fría. Uno que entra y entra y nada más. Y se fue. Y lo primero que van a decir, la iglesia es como cualquier otro lugar. La iglesia es como... yo entré y nadie me saludó. El pastor ni hola me dijo. Lo cual es muy probable. Por eso los necesita a ustedes. ¿Verdad? Pero Pablo, quiero volver y quiero redondear con esto la idea del amor y de la fe. Porque tiene que haber un balance. Tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Si nos enfocamos mucho solamente en la fe, la fe, el que el Señor me salvó, ya soy salvo, y no veo la parte práctica,
mi vida no va a caminar en la dirección que Dios quiere que camine. Ahora, si yo me enfoco solamente en la parte práctica y me olvido de quién es mi Señor y de las cosas que Él me dice, tampoco mi vida va a funcionar bien. Y yo quiero una vez más traer eso, tirar, como decimos en Uruguay, la pelota para su lado. Porque acá Pablo nos está haciendo una pregunta a cada uno de nosotros esta mañana. ¿Puede él haber escuchado de nuestra fe y de nuestro amor? ¿Puede haber escuchado del amor que tenemos los unos con los otros? ¿Sabe qué complemento más grande para cualquier pastor que le digan que su iglesia es una iglesia amorosa? ¿Sabe qué pastor? Llegué a la iglesia, ni alcancé a saludarlo porque usted andaba por ahí con sus niños jugando, pero me acercaron tantos hermanos que ya me aburrieron, demasiado amorosos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No hacemos eso para retenerlo y para que se quede y para que haya número. Lo hacemos porque entendemos que cuando Dios envía a una persona a acompañarnos durante un servicio de adoración y alabanza el domingo, es porque necesita escuchar la palabra y porque necesita pasar tiempo con otros hermanos que lo animen en la fe, que oren por él. Porque los domingos, y me van a escuchar mucho decir eso porque esa es mi convicción, los domingos ahora en la tarde, como nos juntamos nosotros, no es para hacer evangelismo, esto es para los creyentes. Esta es la iglesia, este es el lugar donde nosotros que conocemos al Señor recapacitamos, vemos estas verdades sobre el amor, sobre la fe y salimos listos a practicarla. Eso es la iglesia. Y cuando llega alguien, ¿verdad?, que es creyente o que está ahí y nosotros no mostramos ese amor, no estamos haciendo lo que el Señor quiere. Por eso yo les animo a que juntos, ¿verdad?, pensemos y enfaticemos y veamos en nuestra vida, ¿será que si el apóstol Pablo escuchara de vuestra fe o de nuestra fe, daría gracias? ¿Será que él podría gozarse por el amor? Y si ponemos todo juntos desde el versículo 3 hasta el versículo 16, piense conmigo esto. ¿Será que pueden dar gracias de mi fe porque yo ya entiendo que fui escogido por el Padre, que fui redimido por el Hijo y que tengo mi herencia asegurada a través de las arras, de la garantía del Espíritu Santo? ¿Será que mi fe en el Señor es genuina? ¿Será que mi fe se manifiesta en amor? ¿Soy una persona amorosa? ¿Manifiesto el amor de Dios? Y si llevan un tiempito en la iglesia ya saben que el amor de Dios es diferente al amor que el mundo entiende por amor. Es un amor de sacrificio. Es un amor de esfuerzo. Es amar aunque la otra persona no te ame. Es anteponer tus necesidades a las necesidades de los demás. Es venir y servir al cuerpo y tratar de satisfacer las necesidades de mi hermano y de mi hermana. Porque si no amo a mi hermano que estoy viendo, ¿verdad?, como dijo Juan, ¿cómo puedo estar seguro que amo a Dios que no lo veo? Y si queremos que esta sea una característica de nuestra iglesia, tiene que empezar con usted. Usted tiene que tener una fe en el Señor Jesucristo. Y capaz que no la tiene. Tener una fe en el Señor Jesucristo es haber entendido que Él vino, que vivió una vida perfecta, que murió, que resucitó al tercer día y que todos los que creen en Él son salvos. Y van a pasar la eternidad. Y eso es tener fe. Y esa fe, cuando esa fe llega, esa fe salvífica que le dicen algunos, produce cosas. Produce amor. Produce, ¿verdad?, obras. En este caso, amor. Hay unos que estamos acá y capaz que tenemos problemas para amar. Capaz que hay alguno que está sentado a mí y yo tengo problemas para amarlo a usted, pastor. Amén. Tiene dos problemas porque yo no me voy a ningún lado y no quiero que usted se vaya, ¿verdad? Pero hay gente que es más difícil les decide amar que otra. Entonces Pablo, creo yo, y ahí es la aplicación final para nosotros, quiere que nos examinemos en cómo estamos en nuestro amor. Quiere que nos examinemos, ¿estoy haciendo estas cosas? ¿Estoy amando como Dios quiere que yo ame o no? ¿O estoy amando como el mundo ama? ¿O estoy buscando beneficios de la otra persona? La semana que viene vamos a entrar más en profundidad en lo que es la oración de Pablo. Pero esta tarde yo solamente quería que se fueran con esos dos conceptos y que fueran reflexionando en la semana, ojalá puedan tener el tiempo de leer y que se pregunten. ¿Sabe qué? La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios, la Biblia, es viva y eficaz.
¿Sabe qué significa que es viva? Háblele, pregúntele. Y Señor, ¿cómo puedo ver mi fe? Señor, ¿cómo está mi fe? Señor, ¿cómo está mi amor? Y cuando uno se enfrenta, como dice Pablo, con la perfecta ley de Dios, uno realmente se da cuenta lo lejos que está de lo que Dios espera de uno. ¿Y qué tenemos que echarnos a morir? No. Tenemos que doblar las rodillas, pedir perdón y seguir adelante. Uno se da cuenta que está viejito, ¿verdad? Cuando mira a su iglesia allá en Chile, donde yo era pastor, y ve predicando como pastor a uno que estuvo en el grupo de jóvenes conmigo. Entonces yo miraba a Jonathan y escuché tremendo mensaje. Y justamente hablaba, yo decía, oye, yo lo miraba así con traje y todo, y está casado, y decía, uy, que estás viejo, Gustavo. El primer pensamiento que se me vino, que se me vinieron todos los años. Así como que estaba escuchándolo y si era así el Jonah. Jonah, le decíamos el Jonah, era el que venía temprano a prender el fuego, porque acá aire acondicionado, calefacción en los países de nosotros no existe. Entonces había un hermanito que siempre lo mandábamos a las 7 de la mañana a prender el fuego con la estufa dentro del santuario para que estuvieran más o menos soportables. Si no venía el hermano, ¿verdad? Uno hacía así, bajaba el hielo, así en un invierno, un frío. Ese era el Jonathan, él estaba ahí. Bueno, hoy estudió, está casado y es pastor. Y estaba hablando exactamente esto del amor. Y lo explicaba de una manera mucho más clara de la que lo estoy explicando yo, porque veo sus caras, lo voy a traer a él acá. Pero ¿saben qué bendición? Yo pensaba, wow, esta es la fidelidad del Señor. ¿Vio todos los niños que están acá? Capaz que de a 10 a 15 años hay uno que está parado acá. O capaz que hay uno que se fue de misionero a algún lado y está sirviendo al Señor en otro lugar. O capaz que es un maestro de escuela dominical, o capaz que está enseñando a un misionero, uno nunca sabe. Pero lo que sí sabemos es que si no hacemos y no enseñamos, la gente jamás va a actuar. Por eso el mensaje de esta tarde era súper simple. Hablamos de la fe, hablamos del amor, hablamos de discernir las verdades posicionales de las verdades prácticas. Cuando usted vea una verdad posicional, como que está escondido en Cristo, aférrese, disfrútela, anime a otro con esas palabras. Cuando uno ve una verdad práctica, hágala, obedezca. Decía mi abuela, nunca deje para mañana lo que puede hacer hoy. Gustavito, ¿por qué no me traes tal cosa? Mañana voy. Y ahí la abuela decía, nunca deje para mañana lo que puede hacer hoy. Bueno, uno se levantaba, iba, ¿verdad? Como que esas cosas de desobedecer antes no funcionaban en nosotros, ¿verdad? Vaya uno a responderle a su abuela. Iba mirando por un lado y la cara le quedaba mirando para el otro, así nomás. No sé cómo hacía así con él. Algún día les contaré de todas las historias. Con esto sí quiero terminar y vamos a pasar a celebrar juntos la Cena del Señor. Hoy es un día especial en el cual podemos compartir juntos la mesa del Señor y recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Si se quiere quedar con algo de lo que hablamos esta tarde de la fe y el amor, por favor, examine su vida. ¿Tiene fe en el Señor Jesús? Porque si no tiene fe en el Señor Jesús, tiene un problema mucho más grande del que piensa. Y si tiene fe en el Señor Jesús, ¿cómo está su amor? Alguien podría venir y decir, wow, yo doy gracias porque estoy escuchando de su amor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, reunirnos. Y a pesar de que meditamos y explicamos y tratamos de exponer un par de versículos, Señor, qué profundidad hay, Señor. Qué hermoso saber que existieron hermanos en la iglesia de Éfeso que fueron capaces de que el apóstol Pablo recibiera recuentos positivos, que ellos pudieran, Señor, tener una fe inquebrantable, un amor que los distinga del resto del mundo y que todo el mundo pueda ver eso en ellos, Señor.